Opciones para manejar el agua de lluvia cuando seleccionamos un invernadero fresco de techo retráctil. Cuando eliges un modelo y una cobertura para un invernadero de techo retráctil, uno de los factores críticos es determinar cómo manejar el agua de lluvia, considerando las condiciones climáticas de la región, los requerimientos de cultivo y las opciones de diseño del invernadero. Para determinar qué modelo de invernadero y qué tipo de cobertura es el mejor, se necesita considerar los siguientes puntos. 1. El daño potencial en hojas, flores y frutos causados por el impacto de una lluvia torrencial. 2. Las consecuencias de tener una planta totalmente mojada o solo una parte de esta. 3. Por lo general llueve durante varias horas o llueve continuamente durante días seguidos. 4. Llueve frecuentemente durante la época de cosecha cuando el daño sería mayor. 5. La consecuencia de tener el suelo completamente saturado después de una lluvia torrencial. Nos tendríamos que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tan rápido puede drenar el suelo el agua de lluvia? Si el suelo es arcilloso o es arenoso. O determinar si el exceso de humedad en el suelo puede causar una deformación en la fruta. Existen 3 diferentes opciones para un manejo de la lluvia cuando usas un invernadero de techo retráctil. 1. Invernadero tipo capilla, A-frame, rafter y X-frame, en los cuales el agua es dirigida a un sistema de canaletas por el medio de las cuales el agua es expulsada fuera del invernadero. 2. Invernadero de techo plano con una cubierta plástica impermeable perforada de manera sistemática que permite que el paso del agua sea solo donde están hechas estas perforaciones. 3. Invernadero de techo plano con una cubierta permeable no perforada que protege las plantas del impacto de la lluvia, pero no evita que el agua moje las plantas, ya que el agua se filtra a través del tejido de la cubierta. Cuando seleccionamos un invernadero de tipo capilla, es crítico tener la capacidad de ventilar al momento de la lluvia. Esto se puede hacer abriendo las paredes perimetrales o si el invernadero tiene una superficie mayor a 1 hectárea, se puede instalar una cubierta para lluvia cada 5 o 6 capillas. El invernadero con esta cubierta se cerrará solo un 95% al momento de la lluvia para permitir la ventilación y un sistema de canaletas recogerá el agua que pasará a través del 5% de la abertura del techo. Cuando usamos un invernadero de techo plano retráctil con una cubierta plástica impermeable perforada, estas perforaciones están centradas entre cada conjunto de 4 ganchos de suspensión del techo, de modo que el golpe del agua drenada se ubica a 45 centímetros de distancia en la dirección de las cintas negras de refuerzo y a 66 centímetros en la otra dirección. Si el invernadero no es expuesto con frecuencia a fuertes vientos o no hay riesgo de acumulación de granizo cuando el techo esté cerrado, entonces el patrón de perforación puede aumentar de 80 centímetros a 1 metro por 45. Cuando se determine el arreglo topológico del cultivo, una opción es espaciar las camas o filas de macetas en medio de las líneas por donde drena el agua de lluvia. Cuando usamos un invernadero de techo plano con una cubierta permeable, la lluvia se filtra a través del tejido, lo que hace que todo el follaje del cultivo se moje. Cuando la lluvia se haya detenido, el techo se abrirá automáticamente para permitir que las plantas y el suelo se sequen por efecto de la luz solar. Si bien siempre es deseable evitar el contacto del agua de lluvia con las plantas, sobre todo en época de cosecha, no todos los cultivos pueden justificar económicamente la inversión de un invernadero de tipo capilla, por lo que a veces los agricultores deben de elegir un invernadero de techo plano. Para hacer esto, ellos deben de minimizar las consecuencias negativas del exceso de agua en el suelo después de una fuerte lluvia. Existen 4 prácticas culturales con las cuales pueden ayudar a prevenir la saturación del suelo. Cultivar en macetas o bolsas, lo que permitirá drenar el agua rápidamente de las plantas. El terreno puede tener una determinada pendiente que evite los encharcamientos. Cultivar en camas altas para mantener el exceso de humedad lejos de las raíces. E instalar un drenaje subterráneo para facilitar la salida del agua de lluvia del suelo.